Y esta semana muy particular en la República Argentina por el fallecimiento de una figura popular como el Indio Solari, que conmocionó la agenda pública, nos conmovió a nosotros y lo trajimos a un amigo para charlar un rato del Indio y de lo que significa este fenómeno, que es un fenómeno político también. ¿Cómo andás, Santiago Garat? Fabricio, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, loco. ¿Estuviste el domingo en el velorio? Sí, fuimos con un par de compañeros, de amigos, de amigas. La verdad que el viernes, cuando nos enteramos de la muerte del Indio, bueno, nos pasó creo que a lo que nos pasó a la mayoría de los argentinos y argentinas, que fue esto que vos decías, ¿no? Una conmoción, una tristeza muy grande. Sabíamos que iba a ocurrir, el propio Indio lo había anunciado en un recital en el que pidió respetuoso silencio y anunció que estaba padeciendo esta enfermedad. Después dejó los escenarios, después vino esa etapa en la que aparecía en videos o en hologramas en los recitales de los fundamentalistas. Quiero decir que se sabía que en algún momento la noticia iba a llegar, pero bueno, cuando llega el golpe es tremendo. Estuvimos a punto de irnos a Buenos Aires el propio viernes, después alguien dijo se está organizando algo para el sábado. El viernes nos fuimos al monumento, después se aclaró que iba a ser el domingo y el domingo nos fuimos tempranito para Avellaneda para ser parte de ese ritual muy parecido a lo que se conocía como las misas, muy parecido a lo que eran las previas de los recitales. ¿Qué viste ahí? Contame un poco, haceme de cronista de ese momento. Primero un delirio de gente, ¿no? Tremendo, cuando ¿no? llegamos nosotros, que era temprano, dentro de todo, se suponía que arrancaba a las 11 y terminó empezando un poco más temprano. Nosotros habíamos llegado a 11:30 y nos fuimos al final de la cola, como hace todo el mundo, y ahí sacamos cuenta, el GPS permite hacer eso, y estábamos a 5 kilómetros, o sea que había 5 kilómetros de gente que ya estaba esperando para entrar a darle el adiós al Indio Solari. Lo que vi, y lo hablábamos con quienes fuimos, un crisol de edades, de gente, de distintas edades, de distintos lugares del país, de distintas, no sé, de esto que uno habla de clases sociales. Se notaba que había gente de los lugares más castigados de la Argentina, pero también aquellos que se vieron conmovidos por la letra, por las poesías del Indio Solari. Un zoológico, dijimos en algún momento, en el buen sentido, porque había de todo, absolutamente de todo. Y repito esto, que se armó muy rápidamente y muy natural. Eso es lo que yo destacaba, que naturalmente se dio que había, por supuesto, puestos de choripán, puestos de cerveza, puestos de remeras, puestos de merchandising, todo lo que tuviera que ver con el Indio, con los redonditos de ricota, banderas pintadas que se notaba que habían sido hechas un par de horas antes, o algunas que vimos que se estaban haciendo en el mismo momento. Bueno, todo eso que generaba el Indio en vida lo siguió generando ese día y evidentemente lo va a seguir generando. Había algo que se repetía mucho, los que seguimos desde la televisión, que era el Indio nos pidió que nos cuidemos siempre entre nosotros. Sí. Y esa especie de, no sé, de autocontrol y autocuidado de esa masa amorosa aparte, que bueno, que no hubo ni un problema, ni un quilombito, nada. Sí. 1 millón de personas y sin ningún problemita. Sí, me parece que eso ya viene de los recitales, ¿no? El Indio siempre decía, cuídense, cuidémonos. Ya los últimos recitales de Los Redondos no había, o se trataba de que no hubiera, según el lugar, policía. Sí, alguna seguridad que tenía que ver con la propia organización, pero porque lamentablemente los problemas que había tenían que ver justamente con la policía. Claro. La gente, el pueblo ricotero en ciudades, yo tengo algunos recuerdos muy fuertes, por ejemplo de San Carlos Centro, que es una ciudad muy chiquita y que fue copada por miles y miles de personas durante 3 días.
y no hubo ningún lío, porque no había policía ahí generando esos problemas. Los propios vecinos abrían sus casas para vender sándwiches de milanesa, una gaseosa fría, una cerveza. Y lo mismo terminó ocurriendo en el último recital, o sea, 20 y pico años después, en Olavarría, donde se habla de 400.000. Vamos a suponer que fue muy exagerado, pero nadie puede dudar que había 200, 300.000 personas. Y tampoco hubo incidentes. Sí, por supuesto, ocurren cosas que son inevitables. Incluso en Olavarría recuerdo que hubo una persona fallecida en el medio del recital por meterse adelante. Y la verdad que es una marea que después no te permite salir. Quienes hemos tratado alguna vez de llegar adelante, es tremendo. Pero digo, no hay enfrentamientos, conviven, no sé, hinchadas de distintos clubes de fútbol con sus banderas, en las previas, que en cualquier otra oportunidad a lo mejor terminarían a los puñetes. Sí, claro. Y ahí es como que es ir a ver a Los Redondos, y me parece que eso se reflejó el otro día con más fuerza todavía, porque el colmo de los colmos hubiera sido que hubiera alguien que se agarre a trompada en un velorio. Salvo en la familia. Sí, la familia se puede. Cuando se discute algún terreno de una abuela. Santi, Sí. ¿qué significó para vos Los Redonditos de Ricota? Lo vengo pensando mucho en estos días. Es algo que me cambió de alguna manera la vida. Me transformó la vida. Digo, no solo musicalmente, porque antes de eso escuchaba generalmente lo que nos pasa a todos, que uno escucha lo que escuchan los viejos en la casa, en mi caso mi vieja, no sé, Serrat, la trova cubana, después Sui Generis, algo empezó a entrar por ahí. Me acuerdo de haber ido a Pedro y Pablo en el estadio de Cuberto New, creo que fue uno de los primeros recitales, pero mucho Serrat y esas cosas. Después una hermana mayor, un amigo, en mi caso mi hermana mayor, aparece en Rolling Stone. Sumo es algo que me partió la cabeza, no tengo dudas que fue lo que me partió la cabeza. Fue lo primero que llegaste ahí sí, al rock totalmente. nuestro. Sí, creo que mi hermana también tiene que ver con eso, con haber traído algún cassette. Y eso te abre un abanico que implica Divididos, Las Pelotas. Las Pelotas es una de las bandas que más veces he ido a ver en mi vida y que... hasta Sokol. Y en algún momento entran Los Redondos y ahí cambia todo. Sobre todo el momento, no solo de escucharlo... ¿Es posterior después Los Redondos para vos? Sí, ahí enseguida, pero sí. Primero está Sumo y Dividido, Las Pelotas. Claro. Sí sabía quién era Redondo y se escuchaba en la radio. Tratábamos en esa época, vos tenemos menos la misma edad, que teníamos que pescar un programa que a tal hora te metía rock nacional y poníamos... ¿La tele? No estaba la tele todavía, no. Sí, ¿cómo no? No, cuando yo hablo... Sí, no estaba Trabajadores Libres, estaba. Se llama Trabajadores Libres. Bueno. Lo que pasa es que era muy poco alcance. Ahí va. La tele estaba en Buenos Aires, en San Juan y Buenos Aires. Sí, he ido a esa. He ido a varios lugares. Después tuvo la sede del PC en un momento ahí. Pero yo hablo de una época en la que había que enganchar un programa que a tal hora te metía una hora de rock nacional y poníamos el cassette en el doble casetera para grabar los temas que pasen con la publicidad ahí en el medio, sí. Expreso 220 creo que era el programa. Y teníamos ahí una hora de rock nacional para escuchar, porque era lo poco que había, si no la otra era ir a comprar los discos. Y aparecen Los Redondos y más allá de escucharlo y que algo me generaba, el clic es ir a verlo. La primera vez que uno lo va a ver, creo que fui con el hermano de una novia que tenía en la secundaria, y entrar y sentir que más allá de un recital uno estaba entrando a lo más parecido a una cancha. Banderas, que nunca había visto en recitales de otros músicos o bandas. Bengalas, lamentablemente, pero bueno, era algo que en ese momento todavía no se entendía el peligro. Tatuajes, pintadas, frases que te conmovían y bueno, de ahí en más lo fui a ver absolutamente a todos los lugares que pude y lo mismo hice con los fundamentalistas. Mientras estuvo el Indio también lo fui a ver a todos lados. Vamos a ir a una comunicación con otro amigo, porque tenemos otra experiencia para poder compartir con Gustavo Chenevier. Y lo convocamos a 52 minutos porque escribió algo muy emotivo sobre una experiencia personal. Santiago, vos sabés que fue un tipo que le hizo mierda un pie a Sky. Lo pisó cuando vino a Rosario.
Él dice que No está en su comprobado, relato dice no. que no fue él, pero yo estoy No está comprobado. no estaba ahí yo, pero conociéndolo a Gustavo supongo que debe haber Vamos. sido él, A ver. no tengo duda. Gustavo, ¿cómo andás? No está comprobado eso, ¿eh? No está comprobado. Ahí está como un sacerdote ortodoxo, Sí. de iglesia Chamán. ortodoxa. No, la cortina mi casa. Un chamán. Sí, Una aparición. ¿sabés qué? Gracias por convocarme, Fabri. No, bueno, ¿querés contar un poco lo que escribiste muy emotivamente, Gustavo? Bueno, sí, mirá, a mí me tocó la parte, yo soy de la primera parte, en realidad hay una segunda ruptura ahí con Los Redondos porque la gente más cercana a los boliches de frontera donde tocaban a finales de los 80, ahí como que rompen, no le gusta esto de, bueno, vamos a salir a tocar del pub, nos vamos a tocar al estadio, o nos vamos a tocar al club, vamos a, no sé, a Parabellum, terminaban la década del 80 y arrancaban con obras, por ejemplo. Y medio que no le gustaba. Bueno, yo soy en esa época, yo entro en esa época, cuando se empezó a hacer masivo el fenómeno. No éramos la legión que fuimos después, no éramos lo que terminamos siendo al final de la década. Y yo tenía 16 años, 15 años cuando los escuchaba a Los Redondos. Entonces, imagínate que para mí, el Indio, vos hablabas recién de la TL, me fui un día a colgar de la reja, espero que esto ya esté proscripto. Pero un día me fui a colgar de la reja de la radio porque alguien habló mal, creo. Saludo al Pato Galetti de la tele. Tuve un programa por 10 años ahí. Me fui a colgar de la reja de la radio porque ahí en Buenos Aires al 800 estaban, me acuerdo. Claro. Porque alguien habló mal, alguien le osó hablar mal del Indio Solari. Y bueno, fuimos nosotros, fuimos el malón. ¿Y qué recordás de esa visita de Los Redondos a Rosario? Que estuviste ahí en el hotel, lo fuiste a ver. De eso, Mirá, típico el pibito molesto, ¿no? El pibito molesto que rompe los huevos y está todo el tiempo ahí tratando de codearse con los... Éramos cinco. Nos habían pasado el dato porque uno de los chicos era repartidor de una empresa de alimentos ahí. Y nos dijo, che, mirá, hablé con el dueño de Pizza 10 y nos dijo, porque lo traía Pizza 10 en ese momento, no sé bien si era parte de la organización del evento, no sé cómo había sido, pero fue este último recital de Los Redondos lo trajo Pizza 10. Los trajo. Bueno, y habían hablado con el dueño y les dijo, sí, van a estar a la tarde, van a estar en el hotel. Y nos fuimos a parar en la puerta de Rivera ahí a hacer el aguante, a ver qué pasaba. Imagínate, cada uno que salía del hotel, nosotros estábamos ahí tratando de preguntar a ver si para sacar una data o algo. Salió en un momento un flaco melenudo, así muy raro, porque estaba vestido de vaquero. ¿Y quién será? Será parte de los músicos. Y nos aclaró que era uno de los plomos. Y nos aseguró que estaban adentro. Y nos dijo, espérenlo, chicos, no hay problema. Era el Soldado, porque el cantante de la banda El Soldado también. Resulta también que le puso el nombre El Indio, El Soldado, porque estaba haciendo la conscripción cuando arrancó a trabajar con ellos. Con esto te quiero decir, las historias se van superponiendo, ¿no? Son fabulosas algunas. Ese repartidor de alimentos creo que lo conozco también, ¿no? Al repartidor de alimentos, sí, tenemos en común, sí. Sí, por supuesto. Bueno, y los esperamos. Llegó un notero del canal, un joven novarecio que nos hizo un par de preguntas y se enojó mucho porque no le daban entrevista. No le iban a dar entrevista. Eso ya nosotros lo recontra sabíamos. Pero bueno, lo entretuvimos un rato a Novarecio y fue muy gracioso porque nos preguntó dónde se vendía droga. Y nosotros que no tomábamos una cafeaspirina con 17 años lo mandamos a comprar droga a la plaza, no sé. Para Gustavo, vos estás diciendo, Novarecio te preguntó dónde comprar. ¿A dónde se compra droga? Y está al bajo comprar droga, qué sé yo, dónde comprar droga. Pero todo eso pasaba, imagínate que pasaba de una hora a la otra, y por ahí vemos que salen todos. Y en el medio que salen todos, un amigo mío, que también vos conocés, va y lo pisa Sky. Uy, gordo, no fui. Tratando de explicarme que yo no había sido y qué sé yo, y al otro día estaba en el recital, estaba Rengo Sky. No. Y el Indio tratando de que nos abracemos entre todos. No sé por qué el Indio se le había pegado, que quería que nos abracemos, nos quería conocer. Creo que había mucha... se estaban reacomodando algunas cosas, ¿no? Con esto que te decía que, bueno, veníamos de una ruptura con la gente,
se estaban recomendando algunas cosas y quería saber qué gente nueva lo estaba escuchando el Indio. Y nos invitan en eso a ir a la rural. Claro. ¿Y fuiste a la rural? Fuimos esa noche a la rural, sí, para mí empezó el recital un día antes porque Claro. no había absolutamente nada, no había seguridad, no había nada. Entramos y estábamos solos, los esperamos un ratito, después nos enteramos que habían ido ahí al carrito de López a comer. En eso viene el dueño de Pizza 10, apareció con un Renault Cebrec que estaba, pero peor que el estado que está mi auto, estaba hecho bolsa el auto. Y los metió todos los redondos adentro del Renault 12. No, qué fotón ese. Bueno, tampoco existían, no existían Sí, los celulares. sí, claro. No tenemos, solo nuestro recuerdo es lo que nos quedó. Estaba preguntando ayer, indagando a ver si alguno de los pibes tenía, de los pibes, imagínate los pibes, si tenía alguna foto o algo. Y no, empezaron a sacar entradas y cosas que tenían que quedar de recuerdo, pero en esa época no había nada que pudiera dar cuenta. Aparte, una máquina de fotos salía una fortuna y habíamos llegado a la puerta del hotel caminando para ahorrarnos la plata del colectivo y así nos comprábamos una cerveza. Imagínate el grado de misión, porque eso también, ¿no? Me parece que los Redondos atravesaron décadas e interpretaron décadas de gente a las que se le iba cayendo la estantería y que los gobiernos no dejaban afuera, ese país que tiraban a la vereda, ¿no? Claro. Y como nadie, el indio, los Redondos, lo pudo interpretaba lo que sentía esa gente. Lo que sentíamos todos. Yo estaba tratando de estudiar, no terminaba la secundaria porque no tenía plata. Y así hasta el final de la década fue todo un derrotero de gente que quedaba al margen. Sí, Gustavo, te voy a hacer una... Está Santi Garat también con nosotros. Hola, Santi. ¿Cómo andás? Colega también periodista del Eslabón. Y bueno, Gustavo también periodista, ¿no? Y les voy a preguntar a los dos, ¿cuál es esa magia que existe en letras complejas, en melodías potentes, oscuras algunas, un poco más luminosas otras, en una poesía muy hermética, que sin embargo, como dice Gustavo, como decís vos, Santiago, le llegaba, tocaba? ¿Qué fibras tocaba? ¿Qué fibras están ocultas ahí? Que no tiene que ver con la demagogia, con ser, no sé, porque popular significa algo simple y algo burdo. Me parece que logró ver y captar y sobre todo después poner en palabras realidades que él ni siquiera vivía, ¿no? Que las vivían los pibes en los barrios, en las esquinas, que la vivía un preso, que la vivía alguien que se había tenido que exiliar a Estados Unidos, un latino, digo... lograba captar lenguajes, palabras y usarlas para conmover a un montón de pibes y pibas que se sentían totalmente identificados con una poesía compleja, no tan sencilla, mundana como la mayoría de las bandas en ese momento le hablaban a esa pibada, a esas barriadas, sino incluso con palabras que muchos de nosotros hemos tenido que ir a buscar un diccionario o años después en Google. Hemos aprendido palabras gracias a la poesía del Indio Solari y me parece que eso es lo que lo hizo lo que le permitió meterse en el corazón de todo el pueblo argentino es captar todo eso y poder hablar de distintos temas, lo haya vivido o ha estado muy lejos, pero con una coherencia y con una credibilidad impresionante. Sin ser paternalista y sin ser condescendiente con el pueblo, ¿no? ¿Gustavo? Mirá, yo si me dejás en un minuto termino de contarte la anécdota porque el colorario era otro. En la puerta del hotel nosotros cuando estábamos se me dio por el lirismo a mí y mis amigos me querían hacer callar, imagínate, porque Indio, muchas gracias, le empecé a decir, y gracias por todo lo que vivimos con ustedes. Ustedes se dan cuenta que son la banda de nuestra vida, nos van a acompañar durante un montón de tiempo, un montón de generaciones. Le dije cosas así, y no sé, más floridas inclusive, no, la verdad que no me acuerdo bien. Y la respuesta del Indio fue pegarme un cachetazo. Me parece que fue, por supuesto, un cachetazo amable, pero sonó fuerte. Todavía mis amigos se acuerdan de cuando me pegó el Indio en la puerta del hotel.
me parece que esos fueron los redondos. Me parece que los redondos te respondían nada, te acomodaban las ideas de esa manera. Era algo maravilloso escucharlos. Era estar ahí y vivir en una comunidad donde justamente nos cuidábamos entre todos. No sé, en Villa María sacamos gente del río porque se tiraban al río y no se dan cuenta que como el río Carcarañá era recontra peligroso, y bueno, sacar gente del río. O cuando se cayó parte del Quincho también, o en Unión nos peleamos con la policía, y fue tremendo, fue una de las... Bueno, pero lo hacíamos todos juntos, digamos, todos juntos. Y tal cual como dicen los escritos, así, esa noche terminó con la negra Poli enojada, nos mandó a todos a dormir, como la mamá que era de ese grupo enorme de gente, el indio cantando una canción en italiano, en la rural, tratando de que la voz no se le vaya por la cantidad de tierra que había, porque era un potrero la rural, ¿no? Bueno, nada, y con un golpe. y nos siguió pegando. Y un cachetazo del indio. ¿Cómo? Perdón. Y un cachetazo del indio. Y el indio me pegó un cachetazo. Gracias, Gustavo. Muy amable de este contacto. Hace mucho que no te veía y bueno, esperemos que nos encontremos personalmente y nos damos un abrazo y nos tomamos un porrón. ¿Te parece? Para los dos. Gracias, Chao, loco. Gustavo Echeverría, Santi. ¿Qué querés decirnos? Te voy a hacer la pregunta, sí. Mejor. ¿Qué vínculo hay entre el fenómeno ricotero y el peronismo? Creo que mucho. Este modo de entender al pueblo, sobre todo, a las masas, de pensar y generar o apuntar a generar felicidad en el pueblo, que no es algo que ocurra muy seguido en las dirigencias, bueno, en este caso en un músico, pero también en un líder, de pensar y mucho en generarle felicidad a las masas, al pueblo. Así como Gustavo contaba esa anécdota, yo tengo una de San Carlos Centro justamente, que habíamos sacado entrada, eran 2 días, 2 fechas. Nos fuimos un día antes, nosotros teníamos entrada, vamos a suponer, para el sábado, era viernes y sábado, en los colectivos de la tele, hablando de la tele, y el Pato Galetti ya prescribió, nos colamos en uno de los colectivos. O sea que no teníamos entrada para el día en que llegamos y alquilamos, entre comillas, había un club que te cobraba $1, me acuerdo, por prestarte Dale nomás. el estadio cubierto, digamos, la cancha de básquet, para dormir. Para dormir, tirar una... O sea, un techo. No, ni siquiera podías dejar el bolso e irte. Claro. Era exclusivamente para dormir, pero bueno, habíamos pagado eso, así que estábamos en el buffet, en el barcito de ese club, y alguien vino corriendo, el boliche donde tocaban Letois, se llamaba Letoile, quedaba 3 cuadras, 4, un pueblo muy chiquito. Alguien vino corriendo y se asomó, sabía que ahí habíamos 100 personas ricoteras, escuchando Los Redondos y que no teníamos entrada para esa noche. Y gritó, abrieron las puertas. Y los 100 que estábamos ahí, o 50, al humo. Corrimos esas 3 cuadras para ir a ver lo que quedaba del recital. Y yo siempre lo que destaco es que ese pibe, porque yo fui mirando en el camino si conocía a alguien, si había venido con un amigo, un hermano, un primo, y no. No, fue eso. Ese pibe estaba en la puerta de un recital, vio que se abrían las puertas y en vez de entrar, que lo que hubiéramos hecho cualquiera de nosotros, lo fue a buscar. Corrió para llamar a un montón de otros ricoteros para que también sean felices como él. Me parece que eso pinta lo que generaban Los Redondos, lo que generó el Indio, lo que siguen generando, esto de, como decía Fabio, de la felicidad no puede ser en soledad y hay que compartirla, ¿no? Por eso también las misas se fueron haciendo cada vez más grandes, por eso esto del cuidado que hablábamos hace un ratito. Tengo grandes amigos que nos hicimos amigos de conocernos en recitales de Los Redondos o del Indio. Y hablando de esta relación con el peronismo, me parece que la mejor frase, porque hay frases de Los Redondos para lo que se te ocurra, es fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. Y ahí, evidentemente, quienes pensamos en el otro, quienes tenemos empatía, a quienes nos duele que le vaya mal al almacenero de la esquina, a los que nos duele que los caguen a palo a los jubilados todos los miércoles, que los docentes
no cobren lo que tengan que cobrar, que la salud pública sea atacada, la cultura. Sabemos perfectamente de qué lado de la mecha tenemos que estar. Gracias. Gracias a Muchas usted. gracias. Un corte y volvemos con 52 minutos.